Buenos días, soy el licenciado Gilbert Chura. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del uso de mayúsculas. Bien, para empezar, ¿qué son las mayúsculas? Tenemos que entender por mayúsculas a aquellos grafemas cuyo tamaño es superior al de las minúsculas y generalmente estos aparecen al inicio de los textos u oraciones. Sin embargo, también van asociados a diversas condiciones de las cuales van a surgir las reglas para su uso. La Real Academia Española nos plantea algunos aspectos generales del uso de mayúsculas. Entre estas son: el empleo de las mayúsculas no exime de poner la tilde cuando así lo exigen las reglas de acentuación. Es decir, si es que nosotros nos encontramos frente a un texto o título o encabezado y todo ello está escrito en mayúscula, debemos tomar en consideración de que la tilde se sigue manteniendo, es decir, las reglas de tildación, sean generales o especiales, se sigue estableciendo, como tenemos el caso acá en Perú y César. Tenemos Perú y César escrito en mayúscula, todos los grafemas, y entre paréntesis, lo correcto, ¿no?, en cada texto. Además, esta regla de tildación no se aplica a las siglas, como es el caso de CIA, que viene a ser la Agencia Central de Inteligencia en los Estados Unidos. Se escribe sin tilde, por eso es que aquí se le colocó no CIA. Bien, otra de las normas que establece la Real Academia Española nos dice que los grafemas I y J pierden el punto cuando estas adoptan la forma mayúscula, como en los casos de Jesús e Islam. Además, en los casos de los dígrafos, que por cierto, los dígrafos hacen referencia a dos grafemas que representan un fono, que a su vez este es el sonido es la representación del sonido del acto del habla. En el español tenemos los dígrafos che, doble L, GU y Q. En estos casos, la mayúscula solamente se aplica al primer componente, como bien podemos ver aquí en los ejemplos. En el caso de la palabra Chavín, la mayúscula solamente se aplicó a la C. En el caso de lluvia, solo a la L. En el caso de guerrero, solo a la G. Y en el caso de quórum, solo a la Q. Bien, ahora sí pasamos a lo que viene a ser las reglas del uso de mayúsculas. Regla 1. Nos dice que se utilizan con mayúscula las siglas y en algunos acrónimos. Uno de los ejemplos que se nos ha presentado en las diapositivas, tenemos ahí FIFA, que viene a ser la Federación Internacional de Fútbol y Asociación. La ONU, que viene a ser la Organización de las Naciones Unidas, la ONG, la Organización No Gubernamental, la UNJBG, que viene a ser la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma, y el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Por otro lado, tenemos algunos acrónimos, que viene a ser Ofimática, que hace referencia a la Oficina de Informática, DIRESA, la Dirección de Salud de cada región, ¿no? INDECI, del Instituto de Defensa Civil, CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, y MINEDU, que hace referencia al Ministerio de Educación. Bien, en estos dos casos, ¿cuál es la diferencia? Debemos entender de que las siglas se conforman a partir de la letra inicial de cada palabra. En el caso de los acrónimos, se forman a partir de extractos o pedazos de recortes de las palabras, y asimismo estas forman parte de nuestro vocabulario. Se nos menciona de que solamente se aplica la mayúscula en algunos acrónimos, porque también hay en otros casos, como son láser y radar, donde todo va con minúscula. Recordemos que láser viene a ser un término que proviene del idioma inglés. Inicialmente era una sigla y posteriormente pasó a ser un acrónimo, y finalmente ya ha sido adoptado como parte de la lengua castellana. Su significado inicial es amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. En el caso de radar, detección y medición de distancias por radio. Bien, continuamos con la regla 2. Nos dice: después del punto, interrogación o exclamación, si hubiese una coma, se omite estos dos últimos casos. Tenemos, por ejemplo, aquí: debemos permanecer en casa. Hoy en la tarde hablará el presidente. Si nos damos cuenta, después de la palabra casa hay un punto y le precede una nueva oración iniciada con una mayúscula, en este caso la H. Luego tenemos la siguiente oración: ¿qué haré ahora? No hice la tarea de comunicación. Vemos que la primera oración, donde dice ¿qué haré ahora?,
termina en un signo de interrogación, que si bien es cierto, el signo de interrogación cumple la función de generar este modo de pregunta. Además de ello, se percibe que en la parte inferior del signo hay un punto. En este caso va a cumplir la función de punto seguido, lo cual obliga a la siguiente oración a iniciar con mayúscula. No obstante, si es que después de este punto hubiese una coma, la N debería iniciar con minúscula. Es lo que nos dice la regla. Del mismo modo, este es el caso de lo que viene a ser signos de exclamación. La oración dice: bienvenido. Hace mucho tiempo que no te veo. Después de bienvenido, que finaliza con un signo de exclamación, hay un punto que también hace la función del punto seguido y por lo tanto le precede una H mayúscula. Continuamos con la regla 3. La regla 3 nos dice que el uso de mayúsculas se aplica en nombres de boletines, revistas y diarios. Cada grafema inicial va con mayúscula. Debemos entender de que precisamente los nombres de los boletines, revistas y diarios hacen referencia a nombres propios. Por ejemplo, El Comercio, La República, Apuntes Universitarios. Regla 4. En nombres de obras de creación, solo el primer grafema de la primera palabra, excepto si tienen nombre propio. Por ejemplo, tenemos aquí El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, autor Miguel de Cervantes Saavedra. En este caso podemos analizar de que la primera letra o el primer grafema del nombre de la obra va con mayúscula. La palabra ingenioso e hidalgo, que prácticamente son adjetivos, no se les considera el uso de mayúsculas. Sin embargo, a las palabras Quijote y Mancha sí se les ha aplicado porque son nombres propios. Bien, luego tenemos el caso de La vida es sueño del autor Pedro Calderón de la Barca, donde podemos ver que la L inicial del título de este libro va con mayúscula. Regla 5. En palabras que referencian a Dios, Jesucristo, la Virgen María y nombres de libros sagrados. Por ejemplo, en este caso solamente se hace referencia a aquellos nombres que son sinónimos de Dios, que los utilizamos en nuestro contexto diario. No hacemos referencia a otros tipos de dioses de diversas culturas, ya sean dioses romanos, griegos, puede ser dioses incaicos, entre otros. Bien, entre los ejemplos tenemos Todopoderoso, Salvador, Inmaculada. Bueno, Todopoderoso y Salvador hacen referencia a Dios. Inmaculada, haciendo referencia a la Virgen María. También nos menciona de que se aplican el uso de mayúsculas en nombres de libros sagrados, como es el caso de Biblia, Corán, Torah, haciendo referencia a las religiones cristiana, musulmán y judía. Regla 6. Se aplica también en los nombres de disciplinas científicas o en los nombres de los cursos que generalmente se lleva en la escuela o en la universidad. Tenemos ahí biología, física, química, lingüística, psicología, entre otros. La regla 7 nos dice en abreviaturas con tratamientos especiales. Tenemos aquí el caso de excelentísimo, que puede hacer referencia a una persona que presente un alto cargo. Señor, que es por respeto generalmente a las personas mayores. Y usted, que se le ha aplicado para diferenciarse de unidad. Que la abreviatura de unidad también viene a ser UD. Regla 8. Después de los puntos, cuando se realiza una cita o precede un encabezamiento de carta o documento jurídico. Por ejemplo, el presidente expresó: no salgan de casa. En este caso podemos ver una cita entrecomillada utilizando las comillas angulares: no salgan de casa, que es una expresión realizada por el presidente. Por ende debe ir precedida por una mayúscula. Certifica: 2 puntos. Haber aprobado satisfactoriamente el curso de comunicación. En este caso tenemos los 2 puntos y aparte, donde nos hace referencia a que lo que sigue debe empezar con mayúscula. Muy bien, eso sería todo con respecto al uso de las mayúsculas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.